Siendo así y reconociendo así al gobierno del dictador Nicolás Maduro. Vamos a continuar con el análisis político. Estamos ya conectados con Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso. ¿Cómo está, congresista Camones? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Bueno, no quiero salirme mucho del tema, conocer, a ver, su opinión sobre esta designación del señor Richard Rojas y sobre el cambio de postura ante Venezuela. Bueno, pues ya nos damos cuenta ahí de las claras intenciones o las claras afinidades que existen, pues, ¿no?, entre este sector extremo del Partido Perú Libre con la gente de Venezuela, con este gobierno de Maduro, ¿no? Sabiendo que, bueno, todos reconocemos que este es un gobierno dictatorial, y sin embargo pues ellos se niegan a esta postura. Ahora sabemos pues que están aceptando, pues, ¿no?, como embajadora a una persona pues que ha sido rechazada en Panamá por todos los cuestionamientos que trae. Entonces las afinidades saltan por sí solas, ¿no? Ahora, ¿le sorprende el cambio, y hay que decirlo, ¿no?, el cambio de postura del propio canciller, del canciller Oscar Maurtua, que hace muy poco, durante su viaje a los Estados Unidos, se generó toda una polémica con el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en torno a Venezuela, pero ahora es clarísimo el cambio de postura hacia Venezuela? ¿Le sorprende? Claro que sí, nos sorprende porque de un momento a otro cambia su posición y bueno, tendríamos en todo caso que preguntar en qué basa pues este cambio de postura, ¿no? ¿Qué es lo que ahora le da una posición distinta a la que tenía hace pocas semanas? Así es, porque que yo sepa, muy democrática no es Venezuela todavía, a menos que algo haya sucedido. Esto merecería, como decía hace un momento el embajador Eduardo Ponce de Vivanco, que sea al menos citado a la Comisión de Relaciones Exteriores, el ministro. Creo que debería él dar una aclaración antes de llegar a un tema de citación, ¿no? Lo que nosotros queremos como Congreso es pues que sin necesidad que nosotros tengamos que estar citando a un ministro, pues él dé pues cuentas claras, más que todo a la población, que es la que necesita tener esta información. Este cambio de postura realmente sorprende no solamente a los políticos, sino también pues a toda la población. Y en ese sentido creo que en aras de la transparencia debería él de mutuo propio, pues dar una aclaración a toda la población. ¿En qué se basa? ¿Cuál es el sentido de haber cambiado pues esta postura a un gobierno pues que muchos de los peruanos reconocemos como una dictadura, ¿no? Claro que sí, no olvidar algo, ¿no? Además de las posturas políticas, las cuestiones humanitarias en torno a Venezuela y quien quiera negarlo, quien quiera negar la terrible situación por la que pasa el vecino país del norte, pues solo vea la cantidad de migrantes venezolanos que vienen escapando de una crisis humanitaria terrible. Es clarísimo lo que sucede en Venezuela para quien no quiera verlo. Pero cambiemos un poco de tema, congresista Lady Camones, y vamos a la cuestión de confianza, ¿no? Ha habido muchos cuestionamientos en torno a la designación del ministro del Interior, sobre todo. Entendemos que la presidenta del Consejo de Ministros se va a reunir con la presidenta del Congreso esta semana que viene para conversar, pero ¿ya se ha tomado una postura al interior de su bancada? No hemos tenido todavía oportunidad de reunirnos como bancada, porque entiéndase que esta semana hemos estado todos fuera de Lima por la semana de representación, pero sí ya hemos escuchado a algunos de los colegas que han manifestado la predisposición de poder otorgar este voto de confianza, porque lo que hoy nos interesa es pues el país. Ya hemos perdido prácticamente más de 2 meses en estos conflictos eternos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy tenemos un nuevo gabinete y como siempre estoy indicando, quizás no es el óptimo porque todavía tenemos ahí un par de ministros cuestionados, pero bueno, vamos a priorizar la atención al país y nosotros estamos particularmente, yo sí voy a dar el voto de confianza, pero voy a seguir exhortando no solamente al presidente de la República, sino también a la Premier, para que de una vez tome la decisión de retirar, sobre todo al ministro del Interior, ¿no? Que nosotros no podemos permitir que una persona con tantos cuestionamientos, con tantas sanciones y con una postura bastante complicada frente a la erradicación de la hoja de coca, pues mantenga esta cartera tan importante en nuestro país, ¿no? Entonces esperamos que ella, antes de solicitar la fecha para el voto de confianza,
pues tome la decisión y aparte a este ministro y pues se designe a otro que tenga pues no solamente la idoneidad técnica, sino también la idoneidad moral que se requiere para ejercer este tipo de cargos. Ahora, es interesante lo que se dice en torno al nuevo ministro del Interior, porque claro, el principal cuestionamiento que se le hacía al principio, ni bien se conoció su designación, es que era abogado principalmente del señor Vladimir Cerrón. Pero el día de hoy, en el semanario Hildebrand en sus 13, se publica un reportaje interesante que más bien vincula, además de ser abogado Vladimir Cerrón y otros miembros de Perú Libre, vincula al ministro Barranzuela con grupos cocaleros en la zona del Braen y con una intención, según el semanario Hildebrand en sus 13, de cambiar la postura del gobierno en cuanto a la erradicación de la hoja de coca, que según la propia Devida, el 90% sirve para el narcotráfico. ¿Esa es una preocupación real? Claro que sí, nos preocupa. Mientras nosotros estamos planteando, teniendo lineamientos claros para la erradicación de esta coca de esta hoja de coca como insumo pues para el narcotráfico, él tiene otra postura, ¿no? Ya ha generado pues ya la renuncia del jefe de Devida, pues porque hay un conflicto totalmente directo, ¿no? Y posiciones totalmente contradictorias. Mientras uno está a favor de la erradicación, el otro está en defensa. Entonces, consideramos que este es un punto muy, muy importante que la Premier debe considerar y también el presidente Pedro Castillo, que son los dos las personas que están facultadas para la designación de los ministros. Entonces, yo no sé qué más esperan. Hay cuestionamientos por las series de sanciones que él ha recibido en el ejercicio de su desempeño como dentro de la Policía Nacional y esta postura frente a la erradicación de la hoja de coca que lo único que va a generar pues es mayor problemas para nuestro país, ¿no? Ahora, ¿sería una condición de Alianza para el Progreso? Yo sé que todavía no se han reunido, pero para otorgar el voto de confianza sería un condicionamiento que el ministro Barranzuela salga de esta cartera. Esperamos nosotros que la decisión la tomen antes de que nosotros emitamos el voto de confianza. Hay una clara posición de muchos de los integrantes de la bancada de APP de otorgar ese voto de confianza, pero también exhortando, invocando, solicitando al presidente y a la Premier a que tomen la decisión inmediata de retirar a este ministro que hace deslucir este gabinete. Tiene buenos profesionales, está liderado por una mujer. Mirta Vázquez, lejos de ser una persona confrontacional, conflictiva, parece ser todo lo contrario, más concertadora, conciliadora, una persona que va a ayudar a que el Ejecutivo trabaje de la mano del Legislativo. Entonces simplemente tienen que afinar ahí, o sea, retiren a este ministro y empecemos a trabajar. Es importantísimo que ya empecemos a trabajar por el país. El país necesita pues que no solamente combatamos el tema de la pandemia, también necesita la gente empleo, la gente necesita comer, necesitamos estabilizar los precios, el dólar gracias a Dios está bajando un poco, pero hay mucho trabajo por hacer y para eso nosotros hemos sido elegidos, ¿no? por voto popular para trabajar, para cubrir las necesidades de la población. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es que la Premier tome el liderazgo que tiene como presidente del Consejo de Ministros y tome la decisión o solicitarle al presidente pues para que retiren a Barranzuela y pueda designarse una persona pues que sí sea quien merezca este cargo, ¿no? Técnica y moralmente capacitado pues para poder desempeñarse como tal. Perfecto, congresista. Muchísimas gracias. La congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones.